¿Te has preguntado qué es la globalización? La globalización es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado mundial, en el que se comercian productos semejantes, producidos por empresas cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones se distribuyen en varios países. Es por ello que la globalización está presente tanto en la producción, en la inversión y el consumo. Entre los factores que más contribuyeron a la creciente globalización se pueden mencionar la reducción de las barreras comerciales y el auge del comercio después de la Segunda Guerra Mundial, la estandarización de los bienes y servicios y cierta semejanza de los gustos a nivel mundial, las mejoras en telecomunicaciones y transportes, ya que éstas han reducido las tarifas de larga distancia, los costos y los tiempos. El mundo parece más pequeño. La liberación financiera iniciada en la década de los 80. La tercera revolución industrial. La creación de la Unión Europea. Y la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Es por ello que, según el grado de economía global, las empresas se pueden clasificar en internacionales, multinacionales o transnacionales. Las empresas internacionales están involucradas en importaciones y exportaciones. Las empresas multinacionales trasladan a otro país una parte de sus operaciones, es decir, existe una clara distinción entre la central, donde se toman las decisiones importantes, y las filiales o sucursales ubicadas en otros países, donde se ejecutan las decisiones de la central. Las empresas transnacionales operan en varios países a través de sus filiales que pueden ser jurídicamente independientes, por lo que resulta difícil de determinar el país de origen. Desde hace algún tiempo, es aceptado que la proporción de personas que viven en pobreza en el mundo ha ido declinando, a pesar que su número absoluto se ha ido incrementando. Según el Banco Mundial, la tasa de pobreza mundial disminuyó fuertemente de 55% en 1950 a 23.5% en 1992 y desde entonces ha continuado cayendo. Recientemente, los datos del Banco Mundial muestran que dicha tasa declinó de modo significativo de 29.6% en 1990 a 23.2% en 1999, lo cual implicó una reducción del número absoluto de pobres de 123 millones de personas. China e India absorben el 38% de la población mundial. En 1990, estos países contaban con 60% de personas pobres de todo el mundo. Sin embargo, la tasa de pobreza mundial cayó fuertemente durante la década en que China e India alcanzaron un crecimiento económico de 9% y 6% respectivamente. Esto que ha pasado en dichos países podría ser considerado como algo atípico, ya que las políticas de crecimiento se aplicaron antes que estas economías se incorporaran a la economía mundial, aunque China e India crecieron muy rápido después de la apertura. En lo que se refiere a indicadores sociales, estos han mejorado de modo considerable durante el periodo de posguerra y más recientemente. La tasa de analfabetismo ha disminuido en todas las regiones del mundo en los últimos 25 años y la tasa de mortalidad infantil ha declinado significativamente. Por otra parte, la democracia se ha expandido en todas partes del mundo, incluyendo en los países en desarrollo. El número de regímenes autoritarios disminuyó de 67 a 26 entre 1985 y 2000. La perspectiva mundial conduce hacia una reducción de la pobreza. Sin embargo, también es necesario ocuparse de la desigualdad, no solo porque es indeseable, sino porque su crecimiento podría tener graves consecuencias políticas. Algunos especialistas concluyen que la desigualdad del ingreso mundial ha empeorado desde principios del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y después parece haberse estabilizado o tener un crecimiento más lento. La globalización no se considera un instrumento que tenga que ser utilizado en detrimento de la sociedad.
Al contrario, esta puede ser un arma eficaz para erradicar los males por medio de un comercio más justo. Políticas macroeconómicas. Se reconoce que actualmente la política macroeconómica es un medio para lograr la estabilidad y alcanzar un alto desarrollo. Comercio exterior y crecimiento económico. Entre las opciones de política económica más relevantes se encuentran las del comercio exterior a través del modelo de sustitución de importaciones, que no es más que darle importancia a la industria nacional, reduciendo las adquisiciones de productos internacionales. El crecimiento económico, pobreza y desigualdad. A medida que avanza la globalización, los países menos desarrollados sufren en su introducción a este proceso de índices de pobreza y desigualdad elevados conforme lo tienen. Sin embargo, a través de las políticas de crecimiento económico se logra la reducción de estos efectos, logrando que los países alcancen altos niveles de desarrollo. La liberación de la cuenta capital. Esto significa dejar que los bienes extranjeros en el país y los bienes nacionales en el extranjero presenten cambios de acuerdo al mercado. Sin embargo, para hacer esto, el país debe de tener una economía estable, ya que al hacerlo el país queda vulnerable ante los efectos de los cambios en la economía. La inestabilidad del sistema financiero mundial. La serie de crisis financiera en México, Asia, Rusia, Brasil, Turquía y Argentina han sido el centro de debate de la globalización. El sistema de comercio internacional, que no es más que el comercio internacional, es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera que se da origen a salidas de mercancías de un país como exportaciones y entradas de mercaderías como importaciones procedentes de otros países. Todos los países, incluidos los más pobres, tienen activos humanos, industriales, naturales y financieros, que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en el exterior. La economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuanto estas mercancías y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el principio de la ventaja comparativa significa que los países prosperan, en primer lugar, aprovechando sus activos para concentrarse en los que producen mejor y después intercambiándolo por productos que otros países producen mejor. La ayuda económica es la que surge de los países industrializados hacia los países de extrema pobreza. En general, el desafío para la globalización económica es hacer que el sistema mundial genere crecimiento económico consistente y equilibrado, así como reducir la pobreza y la desigualdad. Entre los temas más importantes a considerar como desafíos de la globalización, podemos mencionar los siguientes. Implementación de políticas correctas, como justicia social, más atención a las instituciones económicas en desarrollo, fortalecimiento del sistema financiero y reformar el mercado laboral. Liberación del comercio. Los países en desarrollo pueden obtener mayores beneficios mediante la apertura del comercio entre ellos mismos, hacer el sistema financiero internacional menos propenso a la crisis. Las medidas más importantes son flexibilizar el tipo de cambio y fortalecer las políticas domésticas y las instituciones. Mejorar la gestión de gobierno. Luchar contra la corrupción en los países en desarrollo. ¿Sabes? Es importante saber sobre el proceso de globalización y la política económica de Guatemala. Como se había dicho, la globalización ha traído una mayor interrelación e interdependencia entre las economías del mundo, y esto a su vez implica una mayor competencia en los diversos mercados, por lo que la productividad es la condición necesaria para poder ingresar con éxito a los mercados internacionales y de esa manera poder obtener los mayores beneficios posibles del nuevo escenario económico internacional. Guatemala, al igual que la mayoría de países, ha emprendido una serie de reformas estructurales que, basadas en esquemas de libre mercado, buscan obtener la mejor asignación posible de los recursos económicos. Durante muchos años en Guatemala y otros países adoptaron el modelo de sustitución de importaciones,
el cual es un esquema selectivo, coercitivo y discrecional de los precios internos. Con este modelo ayuda a que los países deben ser más competitivos para alcanzar los objetivos y adoptar políticas de libre mercado. En Guatemala, desde 1991 han removido los controles de precios para permitir a las fuerzas del mercado, oferta y demanda, alcanzar el nivel óptimo de consumo y producción. Con el proceso de la globalización, también condujo a la revolución tecnológica, que ha sido una herramienta muy importante para ella misma. Han adoptado también el esquema de libre comercio. Esto implica que los productores nacionales puedan comercializar sus productos en el exterior y permitir así desarrollar economías de escala. En la actualidad, Guatemala está negociando tratados de libre comercio con México, Panamá y Chile. Esto indica que nuestro país está dando los pasos siguientes para lograr una economía global, que nos ayudaría a tener una mejor inversión extranjera, para poder luego tener ingresos mayores, para actualizar o mejorar la tecnología que se ve hoy en día muy rezagada en comparación de los países desarrollados, lo cual no solo generaría empleo e impuestos, sino también mejoras en materias de sistemas administrativas y de recursos humanos. ¿Cuál es el efecto que la globalización ha tenido en el sector monetario o política monetaria? ¿Has imaginado cómo la globalización ha afectado a aquellos sectores que pasan desapercibidos ante la mayoría de personas? ¿Conoces cómo afecta al sector monetario o de política monetaria? Pues a continuación te hablaré sobre el efecto que la globalización tiene sobre este sector. Su principal influencia se define como el efecto ancla nominal. Esta se refiere a que el Banco Central de un país utiliza una de las variables económicas como una variable fija, dejando que las demás se ajusten en ella. Comúnmente se utilizan como variables de ancla la tasa de interés, la oferta monetaria o el tipo de cambio. Para poder definir qué variable de ancla es la más adecuada en un país, se deberá evaluar la situación económica que éste enfrente. Por ejemplo, si sus efectos se marcaran en el sector monetario, sería factible utilizar la oferta monetaria. O si fuera en el mercado de dinero, se buscaría utilizar las tasas de interés. En Guatemala se ha definido el uso de la inflación como variable de ancla. Esto debido a que se considera que esta variable brindará mayor credibilidad al Banco Central y su utilización reducirá los problemas con el resto de las variables económicas. Todo esto ha generado que el Banco Central sea completamente autónomo, para que no se vea influenciado o limitado para aplicar la política monetaria objetivamente. La competitividad y la flexibilidad dentro de la globalización son esenciales en la política monetaria. Se debe estar en la constante búsqueda de la reducción de las tasas de inflación que permitan la apreciación del tipo de cambio. Y en cuanto a la flexibilidad, nos referimos a la facilidad de adaptarse al cambio, generado por aquellos factores que son ajenos al control del sistema, sin dejar de mencionar la adaptación a los cambios que se realicen en la variable de ancla. El sector financiero, globalización, represión financiera y crecimiento económico. Los beneficios de una adecuada intermediación financiera se ven afectados cuando el sistema financiero es reprimido. Esto sucede cuando existen techos a las tasas de interés que la mantienen por debajo de niveles de mercado, los controles de crédito y la inflación alta y volátil. Los problemas descritos aumentan los costos de la intermediación e introducen serias distorsiones en dicho proceso, y esto da como resultado un bajo nivel de crecimiento económico debido a tres factores. El primero es la desintermediación financiera, que es un resultado del aumento en los costos de la intermediación que no pueden ser cubiertos con los reducidos beneficios que obtienen los agentes económicos que participan en un mercado reprimido. El segundo es la caída del ahorro doméstico, que está provocado por tasas de interés reales negativas.
por último, la mala asignación de ahorro que resulta de la ineficiente asignación de recursos por las políticas selectivas de crédito, y por ello los inversionistas utilizan los ahorros para financiar proyectos políticamente prioritarios. Este esquema financiero en Guatemala es el resultado palpable de bajos niveles de crecimiento económico. Debido a las exigencias que en materia de competencia de mercado trajo consigo el proceso de globalización, los países afectados se dieron a la tarea de liberalizar sus sistemas financieros para hacerlos más eficientes. Retos y perspectivas. Las consideraciones presentadas evidencian el esfuerzo que Guatemala ha hecho en materia de política económica para adecuar la economía nacional a los retos impuestos por el nuevo orden económico internacional. La tarea de reformular el papel del Estado y otorgar un papel más protagónico al mercado es ardua y exige un continuo seguimiento de la evolución de la economía mundial. Es de suma importancia indicar que, dado que el nuevo esquema de globalización da preeminencia al mercado, las autoridades económicas de los países deben estar readecuando su accionar, ya que el grado de dinamismo de la economía, que se manifiesta en continuas innovaciones, obliga permanentemente a replantear la política económica. Además, es necesario indicar que, en el caso de nuestro país, queda mucho camino por recorrer. En el campo laboral se hace evidente la necesidad de reformas para hacerlo más flexible, mientras que en el fiscal se debe buscar la disciplina en materia de gastos y deuda pública. También en el campo legislativo se debe buscar la modernización de la estructura legal del país. Entonces podemos concluir en lo siguiente. La globalización intenta hacer una unión mundial que reduzca la pobreza y la desigualdad. No se puede aceptar que en efecto el camino seguirá igual, pero sí se puede decir que es un hecho que a medida que pasa el tiempo este proceso es inevitable. Por lo que no queda más que unirnos como país al movimiento. Si bien es cierto, la brecha para alcanzar los objetivos de la globalización para Guatemala es difícil debido a nuestro subdesarrollo, no es imposible. Para incluirnos en él debemos iniciar políticas estructurales de libre comercio, entre las que se pueden mencionar el fortalecer nuestro sistema financiero y aplicar políticas fiscales sostenibles a largo plazo. Si bien es cierto que el proceso conlleva una serie de cambios difíciles de aceptar por la población, también es importante resaltar los beneficios que podrá traer a la economía del país y las condiciones de vida.